Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro y con esa euforia que decía Lorraine. Vamos a empezar. Hola, Ronald, Francisca, Alejandra. Hola, Profesor, buenos profesor. días. ¿Cómo está, profesor? Hola, Buenos hola a días. Buenos todos. Bien. días. Jenny Paola, Carlos Manuel, a ver si hoy eh, eh, tengo el gusto de escucharte. Creo que solamente una vez, ¿no? Sí, profe, buenos días, compañero. ¿Qué tal? Un abrazo, saludos para todos. Un abrazo, querido mío. Y Francisca, es tu primer día, ¿verdad? Sí, por fin, profesor, las circunstancias especiales suyas hicieron posible que yo me pudiera conectar hoy día, mi día libre en la universidad, así que estoy contenta de estar en vivo. Pues yo también. Eres chilena por el acento, me Sí, parece. sí, de Chile. Ay, yo tengo muchos amigos en Chile. Bueno, Jenny Ah, Paola, ¿qué tal? Evaristo, hola. Cordial saludo, profesor Peralta. Muy Hola, bien. profe. Y Buenas Dania, con tu tardes. niña, o tu niño, con tu niño. Hola, buenos días. Buenos días, Rosa Valentina, Carla Gisela, Carolina. Hola, buenas. Buenas, Ivi, Buenos Maciel, días, buenos días con todos. Juliet, a todas y todos. Nancy Marisela, hola. Andrés Felipe. Hola. Maciel, que hoy te da la luz así, a contraluz, no sé cómo. Sí, es que estoy pensando que tengo que cambiar he movido mi escritorio a otro lado para Sí. estar más, pero Estás en no me plan así funciona para... como espía, en plan Sí. allí No, acá estoy, acá discreta. estoy. Bueno, Juliet, hola, buenísima. Y Carolina Aristizábal, que estabas muy tempranito, te vi entrar muy temprano. ¿Qué tal? Hola. Buenos días, profe. Sí, aquí estoy. Gracias. Pues muy bien, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Disculpad que hoy esté yo con este gorro, pero aquí en España está haciendo mucho frío. Estamos pasando una ola polar y ahora mismo estoy aguantándome las ganas de castañar los dientes del frío que hace. Pero bueno, todo sea por eso. Aquí hace frío, hace calor. Ahora estamos con el frío ya otoño, invierno. Y me imagino que allá también. Cuando hace calor aquí es horrible también. Bueno, Profesor. Denise, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todas y todos. Bueno, mira, recordar, a ver aquí en el chat. Muy bien, Carla, que estaba, aquí está. Carla está en el bus, ¿vale? Día de comisiones de diligencia. Vale, muy bien, así es, con buena actitud, con buena actitud. Recordar que esta clase es la clase de lunes. El lunes 24 no tendremos clase porque esta es la del lunes, ¿vale? Debido a las cuestiones que ya os comenté. Bueno, quiero comentar La otra cosa. recuperación, profesor. Sí, el lunes estaré pachucho, el martes también, porque el martes me hacen otra prueba, luego el jueves otra, en fin. Esta semana, la semana que viene va a ser de prueba, pero ya saldremos adelante. Y Nina, allí discretamente, en su trabajo, le saludamos también. Bueno, quiero hacer otro anuncio y creo que vosotros no tendréis problemas, pero por si pasara. Mira, la actividad número uno. Totalmente, Ivy, gracias. La actividad número uno, ya la habéis entregado. Quiero que tengáis clara varias cosas. Totalmente, Carla, en el nombre de Dios y María Santísima. Eh, eh, ha habido un error en el sistema en el sentido que teníamos la plantilla de la actividad uno, ¿vale? La antigua, pero luego han modificado la plantilla, pero esa plantilla modificada no se iba a poner ahora, pero la pusieron. Entonces, hay estudiantes que tienen la plantilla vieja y la plantilla nueva. Entonces, ¿cuál es la plantilla nueva? La que dice que el foro es puntuable y que hay que hacer dos intervenciones. Recordar que yo al inicio os dije, el foro no es puntuable, pero yo voy a tomar en cuenta las participaciones. Entonces, sea como sea, es decir, sea como sea la plantilla que hayáis utilizado, la actividad siempre se va a corregir para el máximo para vosotros, es decir, en base a 10. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar en cuenta las participaciones en el foro tal y como había dicho, porque yo lo iba a hacer independientemente de que se valorara con una nota cuantitativa. Eso sigue, ¿vale? Eso sigue. La persona que no ha participado en el foro porque no quiso o no le dio tiempo o lo que sea, o porque vio la plantilla antigua en que decía que no había que participar, también su calificación será en base a 10, para que estéis tranquilos, ¿vale? Sea como sea vuestra calificación, cuando ya os aparezca, recordar que es en base a 10 y en esa calificación va a estar metida, va a ser un global de la participación en el foro más el trabajo escrito, la persona que lo haya hecho. La persona que solo ha hecho el trabajo
el trabajo escrito, la nota que le aparece es en base a 10, ¿vale? Para que lo sepáis, para que no haya ninguna confusión y que no tengáis ninguna cosa de que os va a perjudicar. Eso quería anunciar también. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta rápida? ¿Alguna cosita para Sí, terminar el tema? sí, Y luego vamos al tema solo 4. para, Sí. y solo para estar tranquilos, habían, como bien decías, dos apartados para poder subir una actividad que se llamaba lo mismo, ¿no? Uno era foro, no importa que lo hayas subido solamente a uno, o sea, el trabajo escrito lo subí solamente al... El trabajo escrito lo tendrías que haber subido a actividad 1, Maciel. Sí, es que Hasta habían dos arriba. actividades, habían dos. Sí, sí, es Uno, que esa es la cuestión que aparece, ¿vale? Entonces, yo cuando esté revisando, yo voy a ujú, revisar los dos. Entonces, ya. en el trabajo escrito, que es el que que se va a calificar por todos los profesores, Ujú, en ese trabajo ujú. escrito, cuando aparezca la nota, quiero que sepáis que esa nota es el global del trabajo escrito más el foro, la persona que ha participado en el foro, ¿vale? La persona que no ha participado en el foro, esa nota corresponde únicamente al trabajo escrito, pero está valorado en base a 10, ¿vale? Ya, No va a porque haber yo solo ningún... subí, sí, solo subí el trabajo escrito a uno de esos y participé en el foro aparte, pero Yo lo sé. ya no, ya, ok. Yo lo sé, yo me doy cuenta de todo eso, Maciel, y además a Ya, mí me llega el listo. reporte, ¿vale? Ah, Ahora, ok. la otra cosa que tenéis que revisar, y si no aparece, me lo tenéis que decir, como dice Carla, tenéis que revisar que hayáis, claro, si habéis entregado la actividad que se cerró el día 17 de noviembre a las 00:59, a las 11:59 de la noche, hora de España, tenéis que revisar que si subisteis la tarea, que aparezca como entregada, porque otros profesores están teniendo avisos del alumnado que les aparece como no entregada. Entonces, si habéis subido la tarea y aparece como no entregada, me tenéis que avisar, ¿vale? Porque eso queda registrado. El sistema lo registra aunque no aparezca. Entonces, para que el equipo técnico lo revise y la actividad conste como entregada, ¿vale? Quiero que lo reviséis. Pero sí, profesor, una consulta más. Apenas se le subió la tarea a la actividad número 1, aparece el sistema como entregado. Eso es suficiente, ¿no es cierto? Si te Hay que aparece volver a como entregado, si te aparece como entregado, sí, ¿vale? Aparece como entregado. o hay que volverlo a revisar por si acaso, ¿o no? A ver, yo diría que lo reviséis, porque como ha habido un descacharreo en el Mm, sistema, ¿vale? ok. Claro, porque es que cambiaron una plantilla por otra y luego aparece la actividad 1, pero es que aparecen dos columnas, Sí. ¿vale? Entonces, quiero que lo reviséis y en todo caso quiero tranquilizaros que la actividad se va a corregir, la actividad va a tomar en base, yo voy a tomar en cuenta todo lo que habéis hecho, tanto para la persona que ha participado en el foro como la que no, siempre la actividad va a ser basada en 10. Aquí lo que Ujú. hacéis no se pierde. Otra cosa es que los cacharros, internet, la tecnología se equivoca, como si los humanos nos equivocamos, lo de internet también se equivoca, pero para eso hay un equipo fuerte en una universidad online que lo soluciona. Entonces, tranquilidad total, ¿vale? Ok, Tranquilidad gracias, total. profe. Pero sí me lo tenéis que avisar. En el foro, a través del foro, pregúntale al profesor, hola profesor, soy fulanito de tal, yo subí la actividad el día tal y me aparece como no entregada para yo pasar el parte. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a terminar el tema 3. ¿Alguna cosa más? Vale, vamos a terminar entonces el tema 3. Ah, profesor, sí, una consulta apareciendo el Padlet, por favor. No estoy teniendo acceso directo al Padlet. No entiendo el por qué. O sea, solamente tengo el acceso cuando me comparten acá por medio del chat, En el foro pero lo tienes. En el no lo foro No, encuentro. no está el enlace, yo tampoco, No o está, no lo yo encuentro tampoco. lo busco el foro, lo he buscado paso por paso, ahora punto vamos por a ir. punto y Ahora lo voy a... no, entonces no puedo, he subido sí lo que se ha pedido, pero quiero participar en el Padlet, pero no lo encuentro, profesor. No, ya lo he buscado paso Vale, por paso y no. ahora, a ver si algún Ok. Ronald, compañero te lo... Si ay, algún perdón, compañero... profe. Sí, en el grupo de WhatsApp está el link del Padlet. Nosotros lo Ah, subimos ayer para que lo busques sí, ahí. Jenny, un favor, Sí, profesor, disculpe que hable directamente con Jenny, disculpando su... No pasa nada, venga. No, he tratado de unirme al chat y no, hasta y ahora no no lo te tengo. permite. No,
No, tampoco no lo tengo con ustedes. O sea, no sé Ya quién se les hubiera envío aquí avisado nuevamente el link del grupo de WhatsApp para que puedas y, incluirte. o no, no me quiere incluir, creo. No, mentira. Vale, pásale el enlace por el Por chat. favor, Ah, gracias. sí. Gracias, Paola. Y por Gracias, favor, profesor. Disculpe. sí, no, nada que disculpar. No me colapséis los mensajes. A ver, yo solamente quiero que me diga la gente, profesor, yo entregué la tarea y me aparece como no entregada, punto. Al que le aparezca bien, no tiene que escribir, porque entonces me vuelvo loco. Yo quiero recoger, los profesores queremos recoger el reporte de las personas que han entregado la tarea y el sistema le dice que no lo ha entregado. Vale, yo confío en vosotros. Yo he entregado la tarea y me aparece como no entregado. Entonces, esa persona me escribe en el foro, yo recojo toda la matrícula, es decir, todas las personas que son, ¿vale? Lo digo para que no me volváis loco, solamente que escriba el que le aparece como no entregada habiéndolo hecho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar. Lo digo porque esta gente es rápida y tenemos que ir a la cuestión. Y ustedes me comprenderéis que estamos hasta las orejas de trabajo y tenemos que optimizar. Bueno, yo sé que lo vais a hacer también muy bien. Mirad, quedamos aquí, quedamos en los estilos de aprendizaje. Para ello, teníamos hasta el momento, hay más instrumentos, pero los más conocidos y replicados en el ámbito latinoamericano son el modelo CHAEA y el modelo BAR, ¿vale? Los dos se complementan porque el modelo CHAEA tiene que ver con un tipo de estudiante reflexivo, activo, tiene que ver con la introspección, tiene que ver con las personas que son más teóricas o más pragmáticas, y luego el modelo BAR tiene que ver más con lo que tenemos en pantalla, con lo visual, lo auditivo, lo táctil, kinestésico, tiene que ver con la gente que estudia, sobre todo basándose en técnicas de estudio, leer, sacar ideas principales, resumir, hacer esquemas, hacer cuadros sinópticos. Ahora, gracias, Imelda. Gracias, gracias. Lo que tenemos en pantalla tiene que ver con los estilos de aprendizaje, ¿vale? Entonces, lo que está en el cuadro tiene que ver sobre todo con el modelo BAR, terminado en K, ¿vale? Estaba explicando los aprendizajes orientados al texto, ¿vale? Tiene que ver con las técnicas de estudio, pero también tiene que ver con el aprendizaje entre iguales. O cuando ustedes, por ejemplo, a veces los profesores, digo a veces, porque mirad, ya somos profesores y creemos que no lo merecemos, que no lo necesitamos. Pero aquí yo tengo colegas que nos reunimos para preparar las clases, luego hay claustros donde de manera obligatoria nos reunimos para preparar, hay una buena coordinación, en otras la hay, pero no existe ese elemento como de juntarnos para estudiar, Entonces, el aprendizaje entre iguales. Y luego, cuando aprendemos con el entorno. Tiene que ver también, eso de aprendizaje orientados al texto, tiene que ver con los aprendizajes interactivos. Cuando se aprende escuchando al otro, cuando debatimos, cuando discutimos. Entonces, mirar, aquí yo estoy utilizando con vosotros algunas de estas cuestiones que nos pueden ayudar a aprender. Y por último, los aprendizajes olfativos. No sé si lo habéis trabajado yo, no sé si conté alguna vez, tuve una asignatura optativa en el 2013 en el grado de Magisterio de Educación Infantil, donde trabajé los ambientes de aprendizaje. Tenéis un vídeo en el Padlet que os pedí que lo vieseis, los ambientes de aprendizaje, organizando el aula por esquinas de aprendizaje. Y esas esquinas de aprendizaje estaban asociadas a las inteligencias múltiples de Gardner, trabajando una paleta de aprendizajes. Entonces trabajábamos lo visual, lo auditivo, lo táctil, lo olfativo, trabajábamos en lo kinestésico en cuanto a la danza, la mímica, trabajábamos lo lingüístico unido al movimiento con la interpretación, con el teatro, luego el modelado en plastilina, el dibujo, la poesía, la narrativa, y fue una experiencia muy buena basada en talleres para aprender actividades socioemocionales para el alumnado infantil. Entonces, es una experiencia que yo he tenido, me imagino que vosotros habéis tenido más, con respecto a los estilos de aprendizaje unido a las inteligencias múltiples. Una preguntita. Sí. ¿Por qué en la anterior, cuando dice, o sea, lo que no entendí muy bien, el orientados al texto, en el estilo orientado al texto,
habla sobre que el aprendizaje ocurre cuando la persona interactúa con el entorno, cuando aprende de otros. Sí. ¿Por qué se llama orientados al texto si es más orientado a la interacción con otros y con el entorno? ¿Por Se qué? Porque se refiere aproxima por el tema de teorías. por la teoría de corte cognitivo cuando estamos hablando, sobre todo cuando estamos estudiando, por eso decía los grupos de estudio, Maciel, porque creo que eres Maciel, Ya. por el tono. Sí, Entonces, estamos estudiando un texto, los apuntes, tenemos los apuntes, entonces estamos con ese apunte y por eso mencionaba las técnicas de estudio. No sé si yo en ya. alguna clase os mencioné cómo se estudia de manera comprensiva. Ujú. Vosotros ya lo sabréis, un estudio comprensivo no es un estudio memorístico, sino que partiendo de las técnicas de estudio en que hacemos una primera lectura, luego hacemos una segunda para detectar ideas principales y luego ya en una tercera podemos hacer un salto, el skimming y el scanning que dicen en inglés, que vamos saltando de un párrafo a otro para construir la historia o para construir el resumen o un esquema, esas son técnicas de estudio. Entonces, cada persona tiene sus propias técnicas de estudio y las aplica. Entonces, partiendo de ello, que es el trabajo individual, la persona está estudiando, es decir, una persona individual está estudiando. Y desde ese estudio individual, con otras que están estudiando, comparten lo que están aprendiendo, lo que están estudiando, es decir, estudian juntos, aprenden juntos. Juntos. Entonces, esa es la Ya. interacción que se da, basada en los esquemas mentales, los esquemas cognitivos, de un conocimiento viejo con uno nuevo, hay un desacomodamiento y allí interviene la mentoría entre iguales o la ayuda entre iguales, ¿no? La ayuda entre iguales. ¿Y esa clasificación es de algún autor en particular o es una recopilación de varios autores? Es una recopilación de varios autores, lo tenéis ahí en el PDF, pero esto que está Ya. aquí tiene que ver con las investigaciones, con los modelos de BAR, el modelo CHAEA, ¿vale? Quiero que lo sepáis, Ya, pero ya, es una recopilación. ya. Hay varios autores ahí, es decir, las fuentes de investigación son varias y esto lo tenemos aquí, pero ha ido avanzando. Por ejemplo, os mencionaba allí, Maciel, Ujú. que yo lo he aplicado utilizando la teoría de las inteligencias múltiples, es decir, Sí. la paleta de inteligencias. Ahora tenemos aquí los factores determinantes de aprendizaje. Esto tiene que ver con los espacios, ¿vale? Lo que mirasteis en el vídeo de ambientes de aprendizaje tiene que ver con la iluminación, en lo posible que sea natural, con la habitación que esté ventilada, pero también que sea cómoda de estar en el sentido del asiento, en el sentido de la atmósfera o el clima, que no haga mucho frío, que no haga mucho calor. Y luego tiene que ver con que ese espacio esté diseñado o que propicie que se aprenda, que la gente aprenda. Luego, la emotividad tiene que ver con la motivación intrínseca, tiene que ver con el refuerzo positivo que le dé el profesor o profesora, tiene que ver con el trabajo de los valores, el trabajo autónomo. No se puede trabajar en equipo si no tenemos desarrollado el trabajo autónomo. Cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje. Y dentro de ello tiene que desplegar valores como el de la responsabilidad, el de la sistematicidad, el de la cultura del esfuerzo, tener voluntad de salir adelante, tiene que ver con eso. Y luego las necesidades físicas ya tienen que ver, bueno, todo esto tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje, que lo vamos a aprender en la clase de la semana dentro de 15 días. Y luego también tiene que ver esto de las necesidades físicas con la atención a la diversidad. Porque si veis ahí en la pantalla, tenemos que adecuar ese espacio a las características de la persona, según sus características. Y si tiene, por ejemplo, discapacidad visual o un resto visual, si tiene una discapacidad motora, también tiene que ser ese espacio adecuado para las características de la persona. Incide también la hora de estudio o la hora en que se vaya a trabajar ese aprendizaje. Hay personas que aprenden mejor de mañana, de tarde, incluso de noche. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y por último, las preferencias sociológicas. Hay personas que les gusta trabajar individualmente,
luego por parejas, con alguien conocido, trabajar con personas adultas, incluso con su familia. Entonces, aquí tendríamos que acompañar ese tiempo de estudio personal, pero luego en el aula hay que trabajar en solitario porque hay que hacer un trabajo autónomo, pero es indispensable trabajar en equipo, en parejas. Entonces, estas preferencias sociológicas en el ámbito de la universidad se adecuan cuando hay afinidades, ¿vale? Cuando los profesores decimos, bueno, podéis juntaros con quien os parezca, con vuestros amigos, con quien te hayas acostumbrado a trabajar, pero habrá otras veces en que los grupos deben de ser heterogéneos y organizados por los docentes. Aquí tenemos en pantalla esto que significa que hay que tomar en cuenta los diferentes modelos modelos educativos. Hay que tomar en cuenta esa personalización del aprendizaje en cuanto a los diferentes estilos de aprendizaje, el uso del espacio, como vimos o como vais a ver en el vídeo de ambientes de aprendizaje, y tomar en cuenta lo que lleva a la persona al aula, es decir, sus experiencias previas, no solamente académicas, sino de vida, ¿vale? Recordar que lo académico tiene que volcarse en la vida, ¿vale? Cuando decimos estructura, las estructuras de aprendizaje o cómo está acostumbrada esa persona a trabajar, cuando digo trabajar, a aprender. Y luego, hacer las tareas asequibles, se parte de lo fácil a lo difícil, de lo menos complejo hacia lo que tiene mayor complejidad. Y para trabajar la metacognición y aprendizaje, trabajar, por ejemplo, no sé si vosotros habéis utilizado, se puede utilizar un diario de campo. Yo acostumbro utilizar un diario de campo donde el estudiante rellena semanalmente qué he aprendido, cómo lo he aprendido y con qué puedo demostrar lo que he aprendido. Son 3 preguntas que rellenan mis estudiantes en un formato tabla, donde le pregunto, ¿qué has aprendido en esta semana? Mirar que la pregunta es abierta, ¿qué has aprendido? Porque en una clase veremos los 4 pilares del aprendizaje. Saber hacer, saber estar y saber ser. O los 4 aprendizajes, según la UNESCO, los 4 pilares de la educación, ¿no? Entonces, ¿qué has aprendido? Trata de integrar todos los aprendizajes. Luego, ¿cómo lo has aprendido? En ese cómo tiene que ver con las interacciones individual, en grupo, en parejas, a través de la palabra del profesor, de los compañeros, debatiendo, estudiando yo solo. ¿Con qué lo has aprendido? Tiene que ver con los recursos que esa persona ha utilizado, o los que el profesor o profesora le ha facilitado, o los mismos compañeros, o él mismo se los ha buscado. Y todo eso se debería tomar en cuenta para la evaluación y sobre todo también para la calificación. El año pasado tuve un chico en este máster, en esta asignatura en la asignatura de enseñanza, un chico que era totalmente ciego. El chico, en términos cuantitativos, sacó un 8,5 en mi asignatura. Un alumno muy, muy bueno. La formación continua se la hacíamos de manera oral, el examen se lo hicimos de manera oral, ¿vale? Y él tenía su sistema Braille. ¿Qué quiere decir esto? Que para trabajar la educación inclusiva en el aula universitaria, debemos trabajar 3 cosas. La presencia. Esa persona tiene derecho a ser educada, y la presencia significa no solamente estar en el aula, sino participar. Participar, ser atendido, ser tomado en cuenta. La participación está unida a la otra. Tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con esa participación en equipos, tiene que ver con promover en él o en ella esa participación autónoma en cualquier persona, independientemente de sus características. Y por último, que todas las personas que tengamos en el aula aprendan, ¿vale? Es decir, tiene que haber una consecución de logros, tiene que haber una equidad, igualdad de oportunidades para todas las personas. Necesitamos conocer las características del alumnado para así poder atenderles. En un aula, yo no tengo ninguna discapacidad, no tengo ningún TDAH, ningún TEA, no tengo ninguna dificultad de aprendizaje, entonces ya no hay diversidad. ¿Es así? ¿Es así? No, No, para nada. Claro que todos no. aprendemos diferente. Claro. Entonces, siempre va a haber diversidad. Todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes.
Totalmente. La diversidad somos todas y todos. Para que no confundamos el término. Cuando hablamos de educación inclusiva, todos estamos ahí metidos, porque todos somos diferentes. Nadie queda fuera. Todos tenemos capacidades, potencialidades y limitaciones. Todos tenemos valores y antivalores. Por tanto, nadie se queda fuera. Esa es la educación inclusiva. Y para ello, una de las características es la atención a la diversidad. Y atención a la diversidad es trabajar los diferentes ritmos de aprendizaje. Y en los diferentes ritmos de aprendizaje están implícitos los estilos de aprendizaje. Yo aquí, dentro de este espacio virtual, la única manera que tengo de daros espacio y también daros tiempo y a mí también darme tiempo, es tener una herramienta síncrona que permita que la gente vaya a su ritmo y que pueda participar cuando puede y cuando quiera. Y ese es el Padlet y también el foro. Porque solamente nos encontramos una vez a la semana de manera presencial en el aula virtual, pero hay mucha gente que no puede venir. Entonces, esas son las dos herramientas que tenemos. Son herramientas que a mí me facilitan tener tiempo para ir viendo, corregir, evaluar y para vosotros también participar. Entonces, diversidad somos todos. ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos terminado? Vamos a empezar el tema 4. ¿Vale? Vamos a continuar sobre los modelos educativos para la educación superior universitaria en el contexto actual. Buenas tardes, profe. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que comentó en este momento. Buenos días, Sí. compañeros. En este caso en particular en el que existe un estudiante, como nos comenta, con una discapacidad, la metodología que ustedes implementan, ¿la consultan con él en primera instancia para saber si se siente cómodo de esa manera o existe ya un protocolo o una metodología establecida por la institución? Me llama mucho esto la atención porque a veces nosotros podemos caer en el momento de querer adaptar la metodología para esta persona en particular. Siempre existe ese riesgo de tratarlo de manera distinta o que él sienta de que se le está tratando de una manera distinta cuando tal vez esta persona quiere tener o ser tratado de una manera similar a todos sus compañeros. Entonces, mi duda es si se consulta con el estudiante primero para saber si se siente cómodo con estas metodologías o con estas adaptaciones que se realiza en la clase con ellos, o ya existe la metodología preestablecida por la institución y siempre se realiza de esa manera. Vale, gracias. ¿Eres el que acaba de hablar? ¿La persona eres? Joaquín. Joaquín, Washington Joaquín. Vale, Joaquín, perfecto. Joaquín, bienvenido de nuevo. Ya te estaba echando en falta. Mira, Joaquín, no es una metodología, ¿vale? Como has dicho tú, es un protocolo y sobre todo es una adaptación curricular. Así es la palabra correcta, una adaptación curricular. Aquí no se trata de que la persona se sienta cómoda. Ahora, si estamos hablando de que las personas aprenden de manera diferente, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes estilos de aprendizaje, intereses, expectativas, miedos, maneras de ver el mundo, somos diversos desde la cabeza a los pies y en todos los planos de nuestra vida, ¿vale? En el ámbito afectivo, en el ámbito sexual, en el ámbito económico, social, procedencias, color de piel, etnias, culturas, religión, política, todo un abanico que encierra la diversidad. Y somos ricos por ello, ricos y ricas, porque somos diferentes y eso aporta a la sociedad. Bueno, ojo, la sociedad tiene que trabajar eso, porque vemos en la vida real cosas, en la vida actual, perdón, los discursos de odio en todo el mundo. Bueno, mirad, Joaquín y todos los compañeros y compañeras, no se trata de que la persona se sienta cómoda, sino que darle a la persona lo que necesita para que tenga la misma igualdad de oportunidades. Si yo tengo una persona que tiene una discapacidad visual, partiendo de su discapacidad, tiene un resto visual, porque si la persona tiene un resto visual, significa que tiene unas gafas potentes, y tiene lupas para poder ir viendo la presentación. Entonces, ya ese protocolo de actuación significa en adaptar el material. Y adaptar el material es darle a esa persona por adelantado las presentaciones con unos tamaños de letra más grandes, de modo que con la lupa pueda ver, decodificar la información sin ninguna dificultad. Si la persona tiene una discapacidad total, tenemos que trasladarle el material con antelación en audio, que es lo más operativo para el profesorado. Porque hay un equipo, ya hablando del protocolo, aquí hay un equipo de necesidades específicas de apoyo educativo, quienes se encargan de gestionar
la utilización de recursos como Braille en el caso de la discapacidad visual. Este equipo de atención a la NEAE nos pasa en el profesorado qué personas tienen una NEAE, una NEE y cómo se le debe de atender. Ya nos viene dado por la institución. Nosotros como profesores debemos de acatar, debemos de hacer, aplicar el protocolo que se nos baja desde el Departamento de Atención a la Diversidad en esta universidad. Si no lo hubiese, nosotros en ningún momento podemos dar una misma clase, una clase igual para todas las personas sabiendo que yo tengo un chico ciego. Porque no estaría atendiendo la diversidad, ni estaría siendo equitativo. Ahora cuando decimos, debemos de tratarla de manera diferente, claro que sí, porque es que es diferente. Ahora, ¿debemos de darle prerrogativas? No, porque todos tienen que tener la misma igualdad de oportunidades. Pero si una persona es ciega, necesita de recursos para poder ver aquello que no ve. Si una persona tiene discapacidad motora, necesita aquellos recursos de acceso para poder llegar al aula y poder estar donde vamos a estar. No vamos a hacer la clase en un espacio que hay una escalera inmensa donde la mujer o el hombre no pueda estar porque no hay rampas. O lo cargamos entre varios, o se quede el pobre abajo y todos arriba en la escalera. Entonces se trata de darle a cada quien lo que necesita para que se pueda desarrollar. Por tanto, la atención va a ser diferente. Y de eso se trata. De eso se trata. No tratar a todos por igual en el sentido de a todos lo mismo, no. Dar a cada quien lo que necesita. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a dar a todo el mundo por igual? Las mismas oportunidades. Eso está como que yo le dé una información a unos y a otros no se la dé. No estoy siendo equitativo. Profe, una pregunta. Sí. Y en el campo de Europa, en la vida real, ¿sí pasa eso? Pues yo lo digo es porque aquí, pues en Colombia, yo soy de Colombia, se tiene la idea de la inclusión, pero la inclusión es incluir al estudiante en el aula, pero no se hace una adaptación de currículo. Yo he trabajado con personas sordas, yo sé lengua de señas, pero pues la idea es simplemente dictarles la clase o darles la clase, porque se llama aquí dictar la clase, que con un intérprete, pero no hay una adaptación real, no hay una pregunta de cómo aprende el sordo, por ejemplo, ¿no? Que los sordos no manejan el español como lo manejamos nosotros porque es su segunda lengua, que no se le pueden dar documentos que ellos no pueden leer porque no los van a comprender en la misma profundidad que una persona regular. Entonces, no sé si en la actualidad, no sé, allá en Europa, si se da en sí esas políticas educativas o todavía están en un proceso que llega del papel a la realidad, ¿no? Porque pues todo No, tiene como un espacio. ¿Y eres? Jenny. Jenny, sí. Cuando vayáis a participar, levantar la mano porque así queda registrado quién está hablando, Ah, listo, sí, para que yo señor. me entere, para que cuando yo repase la grabación sepa quién ha hablado y para que eso se pueda trasladar a una parte cualitativa y cuantitativa, ¿vale? Por favor. Entonces yo siempre, si no veo el nombre, pregunto quién es para que quede registrado. Entonces, Jenny, sí, en Europa es obligatorio, vamos a hablar de la obligatoriedad. Es obligatorio aplicar las medidas de atención a la diversidad, tanto en la universidad como en el sistema de educación gratuita y obligatoria. Estoy hablando de educación primaria y secundaria. ¿En qué consiste esa obligatoriedad de la institución y que los profesores tenemos que acatar? Tiene que ver con las adaptaciones curriculares. Todos los centros educativos de primaria, secundaria y bachillerato tienen que adaptar curricularmente las materias según las características del alumnado NEAE o NEE. Para todo el alumnado, aunque no tenga NEAE ni NEE, se han de aplicar medidas ordinarias de atención a la diversidad, ¿vale? Que son diferentes usos de los espacios, diferentes usos de recursos didácticos variados, concretos y digitales, diferentes usos, aplicaciones de metodologías didácticas, diferentes soportes de evaluación, siendo coherentes con la propia metodología y con el trabajo de las competencias. Estoy hablando de secundaria, primaria, bachillerato. En la universidad, sabiendo que vamos a trabajar por competencias, resultados de aprendizaje, las universidades tienen protocolos de atención a la diversidad, como he mencionado antes a Washington, Joaquín. Bien, aquí en la universidad a mí no me consta que haya ningún problema. Dentro de la educación reglada, perdón, dentro de la educación obligatoria, primaria, secundaria, bachillerato, sí, hablando en lo práctico,
ya dejando la parte obligatoria, hablando ya de la parte de la actitud docente, ¿qué es lo que hay? Profesorado que no está bien formado y profesorado que ni está formado ni quiere formarse porque ve las diferencias como un lastre. Esos niños solamente me están aquí ralentizando, eso no sirve para nada, este lo pongo atrás, este lo pongo... Y eso se está batallando, eso se está batallando. Hay mecanismos, aquí el Consejo Escolar de los centros educativos donde están las familias, tienen poder, tienen facultades para mediar esto, pueden reclamar ante delegación, pueden incluso, si el profesor o profesora no le hace caso a ese niño, no trabaja con él, su diversidad, el profesor incluso puede ser despedido, aunque ya tenga una plaza definitiva. Entonces sí hay mecanismos para que esto se lleve a cabo, ¿vale? Entonces, pero estoy diciendo que una cosa es lo que dice la institución, lo que dice las leyes, la política educativa, y la otra cosa es la persona. El que yo lo hago con gusto, el que yo lo hago porque creo en esto, ¿vale? Que son cosas diferentes. Los objetivos de nuestra siguiente clase son analizar las implicaciones del diseño universal en la educación inclusiva, identificar los modelos educativos fundamentados en el diseño universal, analizar los fundamentos y diferencias entre el DUA y el DUI, valorar los modelos educativos fundamentados científicamente. Este tema 4 tiene 2 clases, hoy empezamos la clase número 6. El problema que nos ocupa es este. Una facultad de arquitectura recibe quejas de estudiantes con discapacidad visual que encuentran barreras para acceder a ciertos contenidos. El decano solicita un plan de mejora basado en principios de diseño universal. ¿Cómo puede aplicarse el diseño universal para garantizar la accesibilidad y la inclusión en esta facultad? Vamos a revisar los orígenes y principios del diseño universal. Vamos a identificar cómo esos principios se traducen en educación y por último vamos a proponer estrategias concretas de accesibilidad para la enseñanza. ¿Conocéis algo del diseño universal de aprendizaje, del diseño universal de instrucción? Sí. A ver, ese sí, ¿quién es? Maciel, dije, sí, Maciel. cuando trabajé, yo he sido profesora de escuela primaria y secundaria muchos años y Sí. trabajamos con enfoque por competencias, y tuvimos mucho interés en estrategias de enseñanza diferenciada, justamente para poder brindarle igualdad de oportunidades a cualquier estudiante. Creo que era lo que caracterizaba mucho al colegio, entonces hacían muchas tareas. Empezamos o sea, todos partíamos de la misma, ¿no? Del mismo punto de partida, trabajamos con enfoque por proyectos, metodología del ABP, pero siempre se pensaba en qué andamiajes tiene que tener cada estudiante en realidad, o por lo menos un grupo de estudiantes, en realidad todos, para poder conseguir los logros. Y además incluso se definían criterios distintos, porque algunos no es que le poníamos un techo, ¿no? Pero sí teníamos que tener unos mínimos logros esperados para que todos pudieran seguir progresando. Lo importante era que fueran progresando. Entonces el diseño universal nos permitía pensar de antemano cómo diferenciarlas. Y a veces incluso el contenido, no era no necesariamente tenía que ser el mismo contenido para todos. Lo que importaba que diferenciaran, se podía diferenciar contenido, podíamos trabajar con recursos también diferenciados, y luego y los procedimientos también tenían que ser acompañados de manera distinta, pero sobre todo lo que diferenciábamos era los recursos, las estrategias, para que todos pudieran lograr, ¿no? Aprendizajes como mínimos básicos con las Totalmente. mismas actividades. Totalmente, Maciel, y eso es. Imelda, tiene como principio motivación, representación, acción, expresión, totalmente. Esos son los principios. Y ahora, dice Nancy, ¿cómo trabajaría, cómo puede incluir a las personas con discapacidad en proyectos grandes en los que los estudiantes deben trabajar en grupo como dramatizaciones? Bueno, dándoles el lugar que se merecen. Es decir, la idea es que aquí nadie sobra, nadie se puede quedar afuera. Por eso, antes cuando me preguntó Jenny,
yo siempre me voy a la identidad profesional y la identidad personal. Es decir, en lo que es la persona, el ser, los valores. eh, Porque tú puedes estar trabajando en una institución, pero luego tienes tus propias convicciones, tienes tus prejuicios. Y entonces, pues yo, por más que la institución me lo diga, para mí este que esté en discapacidad, que esté en silla de ruedas, pues vale menos. Este que es negro vale menos. Este que es homosexual vale menos. Esta que es mujer vale menos. Entonces, ¿dónde nos posicionamos? Entonces, nos tenemos que posicionar en el que todos somos diferentes, en el que es una característica de la naturaleza humana. Todos somos diferentes. La que es madre lo entenderá mejor que yo. Podrá tener 4 hijos, pero uno será más alto que otro. Y son 4 hijos de la misma madre, pero todos diferentes. Ni uno se parece al otro. Y la madre lo sabe distinguir. Por tanto, eso es lo natural. Y lo natural entonces en educación debería de ser, sea como sea la persona, tiene derecho a participar, tiene derecho a que se le eduque, ¿vale? Entonces, dependiendo de la discapacidad, en qué puede esta persona trabajar, dónde se puede colocar, qué pueda aportar, donde no se sienta menos. Esa es la respuesta que yo puedo dar. Esa es la respuesta que yo puedo dar. ¿Vale? Entonces, atender a la diversidad es trabajar desde la persona con la persona según sus capacidades. Según sus capacidades. No puedo poner yo a una persona que esté en silla de ruedas a que se suba a una mesa. Venga, esta prueba es que os subáis a esta mesa. Hay 4, 3 se subieron a la mesa dando un brinco, pero esta persona no puede. Entonces, los que se subieron a la mesa tienen 10. Esta, como no se subió, tiene 0. Es que yo tengo que dar lo mismo para todos, porque si no, no es lo mismo para todos. Porque todos tienen el mismo derecho de ser educados y de alcanzar el éxito académico. Entonces, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Entonces, Nancy, donde la persona pueda aportar, donde no se sienta menos, porque cada uno tiene unas capacidades. Partiendo desde la habilidad más vistosa que tenga el estudiante inclusivo. Muy bien, Carla. A ver, Francisca. Francisca Alejandra. Gracias, profesor. Bueno, si bien ahora yo tengo un par de años de experiencia en la docencia universitaria, mis inicios en la pedagogía fueron claramente en la educación primaria, secundaria y en tanto ámbitos públicos como privados acá en Chile. Y a diferencia de lo que he estado leyendo en las clases de este tema en particular y lo que he estado aprendiendo también en los otros ciclos, eh, pasa que la realidad, al menos en la educación integral o haciendo atención a esto, al diseño universal para el aprendizaje, al menos en Chile, si bien se atiende a esta diferencia cognitiva, de movilidad, sí está ocurriendo, al menos en mis años de experiencia previa, que los y las estudiantes se apartaban del grupo principal y se iban al PIA, que acá se conoce como Proyecto de Integración. Entonces iban a una sala especial, a una sala distinta con otros profesores, profesoras, con otro equipo disciplinar, psicopedagogías y tal, fonoaudiólogos y tal, pero no estaban y no se cumplía a lo mejor esto que estaba aprendiendo ahora, que es la presencia en la sala o la accesibilidad al material, digamos, de manera equitativa, igualitaria, pero más no equitativa. Como que, claro, a todos les pasan un texto, pero de pronto no todos pueden leerlo de la misma forma, o con la misma longitud, o con la misma dificultad en el contenido, pero entonces estas personas se separan del grupo y no comparten o no se integran de manera plena, si bien, claro, acceden a la educación porque es un derecho, si bien acceden a una educación con personal calificado, más calificado incluso que nosotros, simples, por decir, simples profesores, digamos, en la sala, pero me hace como un choque a este modelo como europeo, ¿verdad? Que se manifiesta como distinto. No sé qué tan distinto, no sé qué tan real, no sé si estoy entendiéndolo bien, pero de pronto Lo estás acá... entendiendo, Francisca, lo estás entendiendo muy Ajá. bien. Pero yo te quiero preguntar, eso que tú dices no significa una discriminación, porque aquí en Europa también lo hay. Lo que tú me has descrito Me lo he es cuestionado. es un aula específica, es un aula de apoyo, ¿vale? Depende de las características de las personas, depende de las características de las personas. Aquí también tenemos, aquí en la universidad no, pero en primaria, secundaria, bachillerato existen las aulas de apoyo o aulas de refuerzo, donde hay un personal especializado, sobre todo pedagogos y pedagogas, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, personas de audición y lenguaje que manejan el sistema de signos, incluso logopedas, y tiene que ver con
con meter a los alumnos y alumnas que tienen estas características en grupos pequeños, pero eso no quita, eso no significa que no estén en el aula ordinaria. El aula ordinaria significa que en España y en Europa, el aula para toda la gente. Es decir, si yo tengo 50 alumnos, este es el aula ordinaria, los 50 alumnos, ¿vale? Pero luego esos 50 alumnos, de 50 yo tengo 2 que tienen estas características, uno que tiene TDAH y otro que tiene discapacidad visual. Pues estos 2 chicos van a esta aula específica. El otro profesor saca a uno, la otra uno, entonces en esa aula a lo mejor se juntan 10 o 15, ya no son 50. Claro. Y allí reciben una formación que apuntala lo que están recibiendo conmigo. Entonces, pasan tiempo con ese profesor o profesora, pero la mayor parte del tiempo la tienen que pasar conmigo. Entonces, así funciona aquí en Europa. Sí, acá es lo mismo. De pronto las horas de matemáticas las siguen teniendo, pero con una metodología distinta. Y luego se pueden integrar de pronto a la sesión de historia, o de pronto viene la de lenguaje, que es la de castellano, digamos, y también se salen, y no todos salen al mismo grupo. Y finalmente, de alguna manera, todas y todas convergen, porque no se encuentran los mismos estudiantes, digamos, en la de matemáticas o en la de ciencia, o de pronto hay una de tecnología o incluso la educación física, en fin. Perfectísimo. Dice Viviana, Nancy, nada, no pasa nada. En Argentina cuentan con maestras integradores, comparten misma aula, perfecto. Ahora mismo en la educación obligatoria, la nueva ley educativa que se llama LOMLOE 2020, permite a los centros, le da autonomía para que puedan dar clase 2 profesores juntos al mismo grupo. Entre otras medidas, para que uno sirva de apoyo al otro, entonces, con lo que dice Viviana. Mirad, lo importante, reconocer a la gente, reconocer a tu alumnado. Yo tuve en la universidad un ejemplo, una chica con dislexia, una chica con dislexia. Y resulta que esta chica, cuando ya estaba llegando ya casi iba a terminar la carrera universitaria, se armó, como decimos en España, la pelotera. Se armó la pelotera porque en el claustro de profesorado, tanto los profesores y profesoras que le dábamos clase a esa chica, como otros que le habían dado, pero que en el momento ya no le habían dado, el posicionamiento, unos a favor y otros en contra, que esta no puede promocionar, porque qué clase de maestra va a ser, confunde las letras, la B con la P, en vez de decir pato dice vato, y cómo ella va a enseñar luego a los niños, no puede titular. Esto no puede ser, y otros que decíamos, pero ¿cómo va a ser que no pueda titular? Si precisamente tiene una adaptación curricular, que aquí se le hemos empleado, y tiene unas características individuales, como todas las personas la tenemos, y ella sí puede titular como maestra, y va a ser una buena maestra. Yo era uno de los que peleaba, una alumna brillante de 9 y de 10, pero había un grupo de profesorado que no quería darle la titulación. Entonces, por eso digo, ¿dónde nos posicionamos? Más que la institución, porque la institución te puede decir, aquí está el protocolo y esto hay que aplicarlo. Aquí entran los valores, los prejuicios, aquí entran dónde nos posicionamos, identidad personal, identidad profesional. Es que la persona tiene derecho a ser educada y la persona es. Yo a la persona no le puedo quitar lo que es. Y siendo lo que es, todas las personas tienen capacidades y limitaciones. Por tanto, la chica tituló y está trabajando como profesora de primaria. Entonces, esto es para que nos llevemos a la reflexión, lo que decía la compañera. Preparar recursos, como decía Maciel. Diferentes momentos, tiempos, diferentes agrupaciones. El mismo tiempo y la gente, los equipos haciendo cosas diferentes. Y habrá momentos en que yo me junte si tengo varios que tienen discapacidad visual, con todos los que tienen discapacidad visual. O habrá momentos en que yo hago una actividad específica, cambiar roles, distribuir roles. Ronald. Profesor, sí, justamente con ese tema quería aportar. Yo creo que es un reto grande para el docente tener alumnado con discapacidad o con alguna limitación. En el caso mío, por ejemplo, tuve la oportunidad, bueno, de forma personal, mi padre es invidente, es discapacitado visual, pero es docente, ¿no? En la universidad, ¿no? Y acá en Cusco. Entonces yo siempre he convivido con este tema de los niños con discapacidad visual. Ahora, cuando yo empecé a hacer la labor de docencia, ¿no? En mi carrera de turismo,
hubo una oportunidad donde se inscribió y un alumno que tenía bastante discapacidad visual, casi al 98%, 97% de discapacidad visual, pero quería estudiar. No se le negaron la educación, entonces, viendo la experiencia de enseñanza que tenía mi padre, como músico y como docente educativo, eh, vi y tomé esto de una herramienta muy interesante. Entendí de que, por ejemplo, en la clase lo veía al chico atender las clases, pero sí tenía la única limitación de que no podía ver las diapositivas, no podía ver el pizarrón, pero sí escuchaba, sí entendía, sí participaba, pero no veía las diapositivas como para entender mucho mejor. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que yo hice era quedarme al final de la clase unos 10 o 15 minutos más para poder explicarle de forma didáctica, más autodidáctica, de forma como enseñarle a un bebito, la forma de que cómo estaban diseñadas y hechas la audiovisual, ¿no? Las diapositivas audiovisuales. Y eso hizo de que era uno de mis mejores estudiantes, mucho mejor que todavía las personas que tenían su totalidad en todas sin ninguna limitación. Y eso fue una herramienta que me sirvió mucho para el tema visual. Ahora, cuando me llamaron a un centro de educación especial donde hacían música, pues la mayoría de los estudiantes eran con discapacidad y bueno, eran los mejores músicos porque abren otro sentido mucho mejor. Entonces, las herramientas que tienen que utilizar los docentes y a mis compañeros como docentes les digo que por favor sean un poco más minuciosos en buscar el cómo le puedo ayudar más que a los demás. ¿No? ¿Qué puedo hacer para que me entienda de mejor manera o algo, a utilizar algún tipo de metodología didáctica, aunque sea de lo que utilizamos para niños de enseñanza inicial, se podría decir así. Vale, Eso, profesor, quería... perfecto. Ujú. Perfecto. En lo último solamente una puntualización, no es metodología didáctica lo que has empleado, sino técnicas didácticas, ¿vale? Técnicas de... Exacto. Vale. Ivy, Profesor, buenos días. Bueno, buenos días desde acá de mi país, desde Perú. Buenos días con todos los compañeros. Creo que esta es la primera participación que hago en el curso y quería aportar un poquito comentando lo siguiente. Muchas gracias. Van a disculpar si se escucha algo, estoy en la calle porque estoy haciendo una diligencia. Pero creo que es importante mencionar algo que para los que conocen un poco de temas de calidad educativa, dentro de las normas ISO hay una norma que se sacó justamente para el sector educativo en el año 2018 y ahora este año ha salido la segunda versión, 2018-2025, ¿no? Disculpen, estoy diciendo que salió esa norma en el 2018, pero la norma se llama ISO 21001, específicamente para organizaciones educativas. Entonces, lo que quería comentar es lo siguiente. En la primera versión se señala un espacio para aquellos estudiantes con necesidades especiales, pero en ese momento no se especificaba qué tipos de estudiantes con necesidades especiales. Ahora he podido revisar por YouTube, por páginas web, de manera genérica, no he revisado la norma porque hay que comprarla si es que no tienes acceso. Señala por ejemplo, tres tipos de estudiantes con necesidades especiales. Uno, los que tienen que ver con necesidades cognitivas, tienen retardo, etcétera, ¿no? Con necesidades cognitivas. Otro, lo que usted específicamente está señalando o se está señalando en esta clase, que es personas con discapacidad, con discapacidad física, que no necesariamente sea una discapacidad cognitiva. Y tercero, se habla a aquellos estudiantes con necesidades especiales, pero que son súper dotados. Entonces, esa definición o esa delimitación me parece súper importante porque, por ejemplo, me pongo a pensar en aquellos estudiantes que tienen algún problema cognitivo, pero, ¿cómo le puedo decir? De repente una enfermedad mental, esquizofrenia, pero sin embargo ha ingresado a la universidad, ¿no? Entonces, es una atención que va también con una ayuda psicológica, ¿no? Creo que es importante, revisar esta norma, porque no le he revisado, como le comento, pero tal vez tenga una especie de directrices para ver cómo gestionar todo el tema educativo desde la matrícula de los estudiantes.
de los estudiantes, disculpen, ¿no? Desde el diagnóstico, desde que se matricula, qué tipo de condición, y que los maestros o los gestores educativos, llámese coordinadores de especialidad o de carrera, directores, etcétera, puedan ya estar previendo, planificando las políticas que va a asumir la institución frente a este tipo de estudiantes con necesidades especiales. Ese por un lado, y por lo otro también quería compartirles un enlace de la UNESCO IB, si no me equivoco. La próxima semana va a haber un foro iberoamericano específicamente de este tema, de personas con discapacidad. Se los voy a pasar el link para los que quieran acceder. Y lo tercero, y ya para concluir mi intervención, quería preguntarle, profesor, que me lo ponga por chat, obviamente, porque es un tema aparte, el nombre de la canción que inició la clase, que me gustó mucho. Y bueno, muchas gracias por su atención. Perfecto, Ivy, buenísima. Pasa por el foro también ese enlace, ¿vale? De esa webinar o ese taller que va a haber, ¿vale? Sí, profesor, muchas Iberoamericana, gracias. porque me interesa también. Aquí en España hay una regulación específica y tenemos la clasificación del alumnado NEAE y NEE. NEAE significa necesidades específicas de apoyo educativo e INEE, necesidades educativas especiales. Entonces, para que me entendáis, dentro de las NEE están todas las dificultades de aprendizaje, están las discapacidades físicas, cognitivas, el autismo, mientras que en las NEAE está el TDAH, están las personas que se han incorporado tarde al sistema educativo, las personas con altas capacidades, las personas que no manejan la lengua vehicular, como es el castellano, las personas en riesgo de exclusión social, todas esas son NEAE. Bueno, y aquí preguntaba, gracias Ivy, y también en el foro quiero que me lo pongas, por favor, para toda la gente. Y aquí preguntaba Jenny, necesitamos recursos, ¿vale? Jenny, un solo profesor, con varios estudiantes con esas características y solo, hará lo que pueda, pero hacen falta recursos humanos, profesionales del ramo que puedan apoyar la labor de los docentes. Tendría que haber en esa universidad o en ese colegio un departamento o un organismo de psicopedagogos, de psicólogos, de logopedas, dependiendo de las características del alumnado que estuviese allí. Pero de entrada, para atender un TEA, necesitamos de una formación, pero aparte de personal especializado en ello. Y que, dependiendo de los recursos del centro y de la matrícula que haya, pudiese estar acompañando al profesor Jenny. Tú sola harás lo que puedas, pero hay que hacer falta gente. Nicolás. Muchas gracias, profesor. Disculpe el ingreso tarde hoy y espero que le haya ido bien el otro día en el estudio que se tenía que hacer. No, es el lunes, la semana que viene, lunes, el martes y lunes. jueves, hijo mío. Bueno, muy bien, vamos arriba entonces con eso. Venga. No, simplemente quiero ser concreto, pero para un diseño universal de aprendizaje o un diseño universal integrado, que hay diferentes, hay matrices entre ambos, lo importante es poder hacer un buen diagnóstico al principio, en base a documentación, informes, equipo multidisciplinario, profesores que ya hayan trabajado con ese alumno, familias, referentes que tenga el chico, hacer entrevistas, leer información, recabar toda esa información primero para luego hacer un diagnóstico. Y a partir de ahí sí poder incluir todo lo que hablaron los compañeros en cuanto a metodologías o técnicas, recursos, espacios áulicos, etcétera, 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 ¿no? Modalidad de trabajo. También es importante muchas veces en estos casos la voz del propio estudiante, cómo aprende, cómo hasta el momento ha venido incursionando en un sistema educativo, cómo trabajaba de tal manera, por ejemplo, en mi caso de matemática, cómo aprendía matemática con otro colega, qué tipo de tareas le proponía, etcétera. Toda esa información es muy relevante a la hora de hacer un diseño universal de aprendizaje. Y después también se integra la familia en determinadas actividades, en algunos casos, por ejemplo, cuando son problemas de conducta o déficit atencional, etcétera, según la necesidad, también se integra la familia, ¿no? Por lo menos es lo que en mi caso he trabajado, comprometiendo también a la familia en ese apoyo. Quería compartir eso
Y bueno, y un caso que me pasó una vuelta en un examen, un chico que era sordo-mudo, que el reglamento del examen decía que había que tomar un oral, aparte de la parte escrita. Si bien el chico tenía un intérprete, pero los compañeros le querían tomar el oral. Algo que imposible, ¿no? O sea, porque según nos explicaba el intérprete, el chico que es sordo-mudo interpreta, por ejemplo, determinados conceptos, que era matemática financiera, me acuerdo, no lo interpreta igual que a nosotros. Por ejemplo, para decir fábrica, ¿no? No lo entiende como fábrica, sino hay que construir ese concepto con una mesa, no sé, una máquina, ¿no? Un comercio, no sé. Entonces se va construyendo esa imagen conceptual de forma distinta a lo que nosotros podemos percibir, ya sea auditivamente, ¿verdad? O con el tacto o lo que sea. Quería compartir eso como una breve experiencia y bueno, poder dejar al debate también esto que expliqué recién. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Igualdad de oportunidades para todos, ¿vale? Lo que decíamos en la diapositiva anterior. Igualdad de oportunidades para todos, que todos alcancen el éxito, que todos aprendan, que todos aprendan. Lo que decía Nicolás, es una soberana estupidez para una persona sordomuda hacerle un examen oral. Profesor, sí, también quería, como último punto, también sería la inclusión del docente hacia el alumno, ¿no? O sea, siempre nosotros decimos, nosotros tenemos que hacer la inclusión de los alumnos al estudiante, del alumno al sistema educativo. Pero lo que a mí me sirvió mucho es que nosotros los profesores tenemos que hacer la inclusión a ellos. Nosotros tenemos que conocer cómo son ellos, nosotros tenemos que entender cómo son y de esa manera creo que va a ser mucho mejor la enseñanza-aprendizaje al alumno. Eso quería aportar, profesor. Totalmente, Roland. Y estamos hablando de inclusividad. Quiero que por favor no lo llevéis únicamente al terreno de las discapacidades motoras, físicas, cognitivas, discapacidades motoras cognitivas, dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta, no. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de todos y de todas. Porque puedo en el aula no tener a ninguna NEA ni NEE, pero siempre hay diversidad y siempre habrá una inclusividad si yo lo trabajo. Totalmente, Jenny, perfecto. Todo lo que pongáis aquí, por favor, ponérmelo en el foro para la gente que lo vea en diferido. El diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje trata de lo que está aquí, ofrecer a toda la gente las mismas oportunidades de aprendizaje. Nicolás, un gran abrazo. Las mismas oportunidades de aprendizaje, sabiendo lo que sabemos, que cada persona es diferente, aprende diferente y por lo tanto debemos de situarnos desde la perspectiva del aprendizaje, sabiendo que atenderemos a diferentes ritmos de aprendizaje y para eso utilizaremos este diseño universal de aprendizaje que permite contribuir a un aprendizaje según los canales de decodificación de la persona o por donde percibe la información. Este diseño universal, primeramente vamos a hablar de diseño universal, tiene que ver con la accesibilidad física de un edificio. Así empezó la historia del diseño universal. Y luego este diseño universal que empezó desde la labor de los arquitectos en ese diseño de los edificios, de los espacios físicos, se trasladó a la forma de comunicación, de productos, de modo que todas las personas tuviesen accesibilidad. Eso ya lo manejamos muy bien a través de las redes sociales, de los vídeos que tienen si están en inglés, ya te aparece que te lo traducen a castellano o cualquier idioma, incluso tienen subtitulado. Entonces, todo eso tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje. Aquí tenemos un poco más amplio este concepto de diseño universal. Mirad, este uso equitativo significa que tiene que haber una equidad en el concepto, tiene que haber una equidad en el uso de los espacios, recursos, en el trabajo de lo que se va a aprender. Es decir, que cualquier persona, según sus capacidades, tiene que poder usar aquello, tiene que poder usar aquello. Un ejemplo es aquella pelota que estamos jugando a la pelota, ¿vale? Y hay una persona que tiene discapacidad visual, pero la pelota tiene un cascabel y por tanto la persona sabe cuándo le va a llegar la pelota a sus manos por el sonido del cascabel que se está acercando. Un uso equitativo.
Las mesas a la misma altura de las personas, que no sean ni muy altas ni muy bajas. Flexibilidad en el uso. Tiene que ver que todos puedan utilizarlo, que sea polivalente ese recurso. El uso sencillo e intuitivo. Tiene que ver con trabajar diferentes códigos y canales de donde se percibe la información. La información perceptible tiene que trabajar, aquí se trabaja, perdón, la accesibilidad tiene que ver los sentidos, lo sensorial, ¿vale? Las condiciones ambientales. Esta información perceptible tiene que ver con utilizar colores, texturas, sabores, olores, tamaños de letra, audio, vídeo, observación directa. Ahora hay pinturas, por ejemplo, con relieves, personal de apoyo, como la persona que maneja en el caso de las personas sordas, el lenguaje de signos, personal de apoyo para las personas que tienen TEA, es decir, tiene que ver un desplegable, tiene que ver un despliegue, perdón, de recursos para que esa información sea accesible. Tolerancia al error. Esa tolerancia al error significa que lo que vayamos a trabajar, los recursos que vayamos a utilizar, lo que se vaya a aprender, no debe de causar daño a la persona. Por ejemplo, cuando trabajamos haciendo talleres, el ejemplo más práctico es cuando un taller de química, de biología, o estamos haciendo una repostería, que la gente no se queme, que la gente no se vaya a pinchar, no se vaya a cortar con un cuchillo, esa tolerancia al error. También tiene que ver con aquellos materiales o aquellas actividades que vamos a hacer, donde las personas tienen que alcanzar el aprendizaje, tienen que equivocarse, tienen que tener un manejo de la frustración, también tiene que ver con eso. El bajo esfuerzo físico, eso significa que lo que se vaya a trabajar no debe de consumir gran cantidad de energía por parte de las personas, sino que debe de ser usado de manera eficiente, de manera cómoda, ese bajo esfuerzo físico. Y por último, el tamaño y espacio adecuado, el acceso, eliminar barreras arquitectónicas, barreras de acceso. Entonces, si miráis todas, tienen que ver unas con otras, aparecen así delimitadas, pero llevándolas a la praxis, todas se trabajan de manera simultánea, porque no puede haber una sin la otra. Son los siete principios del diseño universal. Y aquí tenemos varios modelos de este mismo marco, que lo vamos a ver ya en la clase que viene. ¿Alguna pregunta? Porque voy a presentar otras cosas. ¿Alguna aportación que queráis hacer? Aquí tenemos el Padlet. En el Padlet tenemos el caso práctico número 3 sobre teorías de aprendizaje y diseño curricular. Un equipo de docentes debe rediseñar el currículo de un máster en ingeniería, incorporando las teorías de aprendizaje más influyentes. ¿Qué teorías de aprendizaje deberían guiar este rediseño curricular? ¿Vale? Vamos a ver lo que contestó Francisca. Francisca, que ahora te tengo conmigo. Los estudios de máster tienen como característica principal que el grupo objetivo se compone de adultos con alguna formación académica previa, como se manifiesta en la mayoría de los casos. Son personas que se acercan al aprendizaje, nuevamente con una madurez y con visión distinta. Perfecto, como el caso vuestro. Partiendo de esta base, un rediseño curricular para ingeniería podría contemplar un abordaje en múltiples teorías de aprendizaje. ¿Vale? Perfecto. Con ciertos matices para darle un enfoque moderno y actual. Por ejemplo, el conductismo, puesto que el refuerzo positivo aumenta la motivación. Perfecto. El cognitivismo, a partir de los conocimientos previos, capacidades críticas. Perfectísimo. Desde la teoría constructivista, el estudiantado trabaja de manera cooperativa, se potencia el desarrollo cooperativo, se vincula con su entorno, aprende el trabajo autónomo, aprende el error. Perfecto. Has combinado los tres paradigmas, me parece muy acertado porque en la realidad, en la praxis, lo hacemos. Por último, el conectivismo. Me encanta que hayas abordado el conectivismo, de mucha relevancia. Tiene que ver con la valoración de la tecnología, la entrega de herramientas. Valoración tecnológica, la entrega de herramientas fundamentales para moverse en dicho ambiente. Perfecto. Ahora, para unir estos enfoques, las metodologías activas como gamificación, flipped learning, aquellas basadas en resolución de problemas,
Muy bien, esto puede potenciar competencias personales, sociales y académicas a través de retos. Esto va a desarrollar el pensamiento creativo, crítico, resolución de problemas. Perfecto, te felicito. Jenny Moreno, para pensar el rediseño curricular de un máster en ingeniería es fundamental ir más allá de los contenidos técnicos, teniendo en cuenta las teorías y modelos de aprendizaje. El tema 3 te parece pertinente y por eso también utiliza las 3, constructivismo, cognitivismo, conductismo, y la educación personalizada, pues cada marco aporta una pieza necesaria para formar ingenieras e ingenieros competentes y críticos. Vale. Mencionas el aprendizaje basado en problemas, porque acerca al estudiante a problemas reales del campo de la ingeniería. La gamificación facilita la resolución dinámica de ecuaciones complejas o problemas de física. Y el aula invertida permite que los conceptos teóricos de matemáticas o química sean trabajados de manera autónoma, reservando el encuentro presencial para el análisis y la aplicación práctica. Mencionas el conductismo, ¿vale? Es útil para afianzar destrezas operativas, protocolos de seguridad mediante práctica repetida y retroalimentación inmediata. Muy bien el ejemplo. La clase magistral conserva su valor cuando es necesaria la transmisión precisa de teorías o procedimientos. La educación personalizada garantiza que el currículum reconozca la singularidad de cada estudiante, rigor distinto, estilos de aprendizaje, lo que estamos hablando ahora. Evaluación formativa, ¿vale? La evaluación debe ser coherente con lo que se está trabajando. Vale. Educación personalizada, perfecto. Un máster bien diseñado equilibra el dominio técnico con la formación humana. Muy importante eso de la formación humana. Formar técnicos excelentes y ciudadanos responsables debe ser la brújula del currículo. Muy bien ese pensamiento. Muy bien lo que pone ese también pensamiento de Jean Piaget. Perfecto. El objetivo de educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir. Perfecto. Nina. No sé si continúa Nina con nosotros. Para mí la maestría se hace para poder profundizar en un arte conocimiento que permita generar habilidades. Por ello pienso que se podría aplicar la teoría del constructivismo, ya que permite que el estudiante construya de la mano del profesor conocimientos que sirvan para su rol como profesional. Esto hace que el estudiante trabaje de forma activa y no solo se dedique a recibir una enseñanza. Muy bien, trabajo en grupo, aplicando lo colaborativo. El docente es facilitador y ayuda al aprendizaje y creación de conocimientos. Dania, creo que te tengo también ahora mismo. Para el rediseño curricular del máster, las teorías que deberían guiar son el constructivismo, cognitivismo y conectivismo, ya que colocan al estudiante en el centro del aprendizaje y favorecen experiencias activas significativas. Perfecto. Desde el constructivismo, el currículo debe promover que el estudiante construya conocimiento a partir de sus experiencias previas, trabajo colaborativo, resolución de problemas reales. Perfecto. El conectivismo, con las tecnologías, favorece prácticas en plataformas, simuladores y proyectos híbridos. Perfecto. Todo ello va a potenciar el pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas complejos, trabajo en equipo, adaptación tecnológica y autonomía del aprendizaje. Perfecto. Ya hay 2 personas que han contestado lo de los ambientes de aprendizaje, que ha sido Francisca y ha sido Ivonne. ¿Vale? Voy a dejarlo allí. Quiero compartir ahora otra cuestión. En el Padlet tenéis un Geniali sobre el diseño universal de aprendizaje, ¿vale? Pido que cuando tengáis tiempo este fin de semana lo veáis, ¿vale? Que naveguéis para que de una manera visual, ¿vale? De una manera visual podamos ir viendo de manera muy resumida qué es eso del diseño universal de aprendizaje. Este Geniali lo tenéis en el Padlet. Tenéis aquí esta inteligencia artificial que se llama Mind Map. Mind Map, ¿vale? Si no la conocíais, aquí os doy en el chat. Os doy en el chat. Muy bien, Jenny. Aquí tenéis lo voy a poner en el foro también, esa inteligencia artificial. No sé si ya la conocíais. Aquí podéis meter las notas que vayáis recogiendo o los apuntes de cada clase en formato PDF y esta inteligencia lo va a convertir a esquemas. Lo va a convertir a esquemas. Aquí en el chat GPT, no sé si alguno, me imagino que sí, aquí nosotros podemos meter el prompt de esquemas, recordar que os di un prompt de esquemas, y le subimos el tema dándole aquí a la flecha, añadir fotos y archivos, y nos convierte cualquier tema en esquemas. Mirad, en la carpeta Profesor Albert Peralta tenéis un nuevo prompt. Tenéis este prompt que se llama Diseño Universal de Aprendizaje. Este prompt que está en pantalla, ¿vale? Es un prompt
para que a través de un tema en PDF o una presentación en PowerPoint, la inteligencia artificial lo analice y os dé puntos de mejora para convertir vuestra presentación aplicando los principios del diseño universal de aprendizaje. Este prompt lo tenéis en la carpeta Archivos, profesor Albert Peralta. Ya no me va a dar tiempo de hacer un simulacro. Empezaremos la clase que viene. La clase que viene no es el lunes, ya al próximo lunes, el lunes 1 de diciembre, empezaremos la clase haciendo estas prácticas con las inteligencias artificiales para que veáis cómo queda, pero vosotros que ya lo tenéis, lo podéis usar, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta ya para terminar la primera clase de este tema? Una pregunta, pero es un poquito relacionada con el Padlet. ¿Cómo funciona lo de la rueda? Es que no, yo la he visto, la que está ahí, la del tema 4, y no sé cómo funciona, o sea, me siento perdida. A ver, puede ser que esté descacharrada, también se puede dar eso. Lo de la rueda preguntona, a ver, aquí marcáis, os sale esta rueda, ¿vale? Os sale esta rueda y vosotros pincháis aquí en esta como esfera, como esta puntita amarilla, se ha puesto en verde según el color, yo pincho, la rueda empieza a dar vueltas y ella va a parar. Para en esto, me salta la pregunta, ¿vale? Y yo la pregunta la contesto con mis palabras y la puedo escribir en mi cuaderno y luego lo tomo como para mis apuntes, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno. Ayuda mucho a la hora de hablar fuente, ya que lo sea mejor que un abstract. Vale, muy bien. Google Notebook también hace lo mismo, súper recomendada esa herramienta. Vale, lo tomaremos en cuenta ese Google Notebook para poner ejemplos también en la próxima clase. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna preguntita más? Recordar que las inteligencias artificiales son muy bandidas, porque ChatGPT a mí ya me tiene conocido y ya por poca cosa que le meto ya me está pidiendo que me haga Go, que me haga Pro, que me haga no sé cuánto, pidiendo dinero. Y yo le digo a la inteligencia, soy el más pobre de todos, yo no te puedo dar dinero, hija mía. Así que lo siento, me voy a otra. Yo así estoy saltando. Me voy a Gemini, me voy a Copilot, me voy a ChatGPT y buscando cositas. Bueno, a ver. ¿Preguntas para terminar? Vale, no tenéis, entonces agradezco vuestra presencia. Sí, profesor, yo nada más desearle lo mejor de lo mejor, mucha paz y tranquilidad. Dice que Dios escribe derecho con trazos torcidos, Totalmente. ¿no? Y, Sí. yo sé que a la persona tan luminosa como usted, que inspira mucho, es poco el tiempo que lo conozco, pero todo mi respeto y admiración. Maestro, mis mejores deseos y oraciones estarán con usted. Claro que sí, Rosa. También para ti, para todos y todas. Profesor, que el día lunes, martes y todo lo que tenga que soportar médicamente le vaya bien. Muchos ánimos, creo que la fuerza siempre está en nosotros, pero las energías las mandamos desde acá, de mis compañeros, míos, así que sé que todo va a salir bien y la vamos a ver muy sonriente como siempre el día 1 de diciembre, porque tiene que ser así. Mucha suerte y Totalmente. bendiciones para usted y que todo les haga Bendiciones. perfecto. Sí, y para vosotras y Sí, vosotros, que sois un grupo. profesor. De igual forma, también mis mejores deseos. Lo que sí le puedo decir es, el cerebrito maneja muchas cosas. Así es. Así que la actitud positiva el día lunes, ¿no? Usted tranquilo, usted respira hondo, ¿no? Cuando Y mira a el gran cacharro así. sí, y a dormir un ratito nomás, a dormir un ratito, que es su tiempo en el cual va a descansar. Y Sí, de sí, ahí sí. todo va a pasar. Sí, Todo ya va a estoy pasar bien. y las mejores energías para usted, profesor. Gracias, Profesor, Carlos. Estaré en nuestras oraciones. un último consejo. Cada vez que tengo que ir al médico, siempre le digo, por favor, piensa, olvídate de tus problemas, atiéndeme de la mejor manera y nada, o sea, nada, tus cóleras afuera. Así que a No, mí, con mucho cariño, con mucho cariño. sí, aquí te atienden bien. Pero os agradezco un montón, ¿vale? Todos hemos pasado, yo no soy el único, ¿vale? Ya estoy bien, estuve con mucha ansiedad la semana pasada y hace 2 días que no pude dormir, pero ya estoy relajado
y estoy bien. Vosotros me habéis dado mucha fuerza, soy un grupo genial. Yo le digo a mi coordinadora, a Sonia, me imagino que habéis tenido alguna reunión con Sonia ya, que es la coordinadora del máster. Os pongo, les digo, mira, me ha tocado un grupo genial, que los quiero mucho porque es que se siente el cariño, se siente que estamos aprendiendo desde ese colegueo, ¿no? Que le digo yo, ese debate, entonces eso a mí me gusta mucho. Y yo siempre le digo a Sonia, mira, me has dado un regalo, yo siempre os pongo en lo máximo, porque es verdad, es verdad. Entonces, para mí es una bendición, es una alegría teneros, ¿vale? Maciel estará diciendo, este hombre no se calla, yo me tengo que ir a hacer las tortillas, las arepas. A lavar, No, a qué lavar la ropa, prejuicio. No. a cocinar, a cocinar, a A cocinar. cocinar ya, ¿verdad? Bueno, Nina, un abrazo para Un todas y todos. abrazo. Nos vemos el 1 de diciembre, ¿vale? Pronta recuperación, Ahora. profesor. Y Bendiciones, profesor. Bendiciones Cuídese. y para vosotros también, bendiciones. gracias, profesor. Mucha fuerza,